Profesor, me queda el significado físico ya dentro de la torre de las líneas de rectificación y la de, ¿cómo se llama la otra? La que va desde XB hasta la intersección, la de agotamiento. La de O sea, sí la agotamiento. sé trazar y todo, pero saber qué significan dentro de la torre, eso sí no me queda muy claro. Sí, ahorita sí está bien, eso es de lo que sí debe de quedar muy claro. Bueno, vamos a ver, fíjense, el- esa parte sí es muy importante. Entonces, supónganse que tiene su diagrama de McCabe, ¿no? El diagrama de equilibrio YX. A ver si me queda bien una línea de equilibrio, más o menos. Y entonces trazamos las líneas, ¿verdad? Líneas de operación, la de rectificación, ya sabemos que va desde XD en la línea de 45 grados a la ordenada. También tenemos la línea de Profesor, alimentación. yo ahí tengo la duda. ¿La de rectificación siempre va a estar a 45 grados? La de rectificación, no, no, no. No, claro que no. Ahorita repasamos las condiciones. Ah, ok, gracias. Sí. Vamos a poner que la del glucose no siempre es vertical. Esta para que la vean. En la intersección, ahí sí eso pasa la de agotamiento en la intersección. Lo que sabemos, y eso seguramente lo utilizaron, es que la línea de rectificación es y igual a L sobre B por X más XD entre R más 1. Esta ecuación surge del balance de materia, ¿de acuerdo? Entonces, la línea de operación, la de rectificación, es la línea de esta recta, ¿no? Ya vimos que esta recta pasa por el punto, aquí está vertical, X de destilado, y este es el valor de la ordenada. Y este es el valor de la pendiente, L en B. ¿Sí? Igual de manera equivalente, en agotamiento es Y igual a L' entre B' por X, ¿no? Menos XB por, creo que es por B entre B'. ¿De acuerdo? Esto no lo usamos, pues casi no me acuerdo, pero surge del balance, lo pueden ver fácilmente, que es lo que viene en el líquido es igual a lo que sale del vapor más lo que sale del fondo. Entonces, esta es la ecuación de la línea de agotamiento. También nuevamente la pendiente es L' sobre B'. La ordenada, si la extendiéramos, por ejemplo, por aquí así, aquí tendremos la ordenada que sería menos XB entre B'. Pero no la ocupamos normalmente, ya ven que es más la primera vez que lo menciono ahorita, porque está ahí en la ecuación, pero no se ocupa. Pero sí se puede utilizar. Y aquí tenemos X de fondos. ¿De acuerdo? Entonces no tiene una pendiente de 45, no tienen la pendiente del ENB. La línea de alimentación no siempre es vertical, puede estar en cualquiera de los cuadrantes, ¿verdad? Desde la línea de 45 grados, dando toda la vuelta, y otra llegando hasta la línea de 45 teóricamente. Físicamente no llega, pero vimos esa parte. Ahora, el significado físico de las líneas de operación. Este es un concepto que viene desde todos los métodos gráficos aplicables a absorción, por ejemplo, incluso también a torres de enfriamiento, donde las líneas de operación representan el balance de materia en este caso. Vean que estas ecuaciones surgieron del balance de materia.
Entonces, cualquier punto en la línea de operación satisface el balance de materia. Por ejemplo, cuando trazo un plato aquí, desde el fondo, y llego a este punto que está aquí representa las concentraciones que están en la torre, ¿de acuerdo? Cualquier otro tras otro plato, y este punto también representa las concentraciones en la torre, estos puntos sobre la línea de operación, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, y en este diagrama particular que estamos haciendo, tendríamos, por ejemplo, ahí, imagínense el fondo de una columna con su reboiler, ¿no? Vamos a suponer que el reboiler es una etapa. Entonces el reboiler es este. Bueno, una B para diferenciarlo del refugio. ¿Sí? Ese es el reboiler, ¿no? El evaporador. Y las concentraciones que están aquí sobre la línea de 45 es esta, X de fondos. La concentración que está aquí, vamos a llamarle X1. La capa se puede numerar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, eso no tiene ningún problema. Entonces X1 es la composición del líquido que desciende del último plato y llega al reboiler. Entonces esta es X1. El vapor que está aquí es el vapor Y que viene del reboiler, ¿no? Vamos a llamarle Y del reboiler, ¿no? Entonces aquí sería Y del reboiler. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y así sucesivamente. Esa sería la primera, la etapa 1, contando de arriba hacia abajo. Y aquí sería las concentraciones de aquí, que sería la composición X2, sería la composición que entra a este plato. Tendría composición X2. El vapor que sale de aquí es este, que sería Y1. ¿De acuerdo? Ese es el significado físico. Estos puntos representan las corrientes, la concentración de las corrientes de líquido y de vapor dentro de la columna. Eso representa. Porque cumplen el balance de materia. Este es un balance de materia. ¿De acuerdo? Ese significa, es el significado. Ok. De acuerdo, ya lo habíamos visto, pero sí vale la pena repasada, por supuesto. Muy bien. No sé si queda claro. Si hay todavía dudas. Sí, profe, sí queda claro. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros? También podríamos revisar vamos a revisar si quieren los problemas de la serie. Yo vi que todavía les costaba trabajo algunos detalles. Sí, entonces, también si tienen dudas de la serie. Sí, profe, bueno, por lo menos a mí no me quedó claro bien el último problema. ¿Cuál fue el último? El de la alimentación en la etapa última, ¿verdad? Ajá. Sí, ok. Ahorita los repasamos, si les parece un poco, o toda la historia, porque es como una historia en capítulos. Entonces repasamos y llegamos a ese, por supuesto, compañera. Porque sí son muy ilustrativos esos problemas, porque también muestran que pues, el problema de diseño, pues, digamos, es el problema directo del método de Mackey. No hay más que el procedimiento que ahorita ya repasamos, y haciendo ese diagrama, ese es el Mackey. ¿Ves todo lo que hay que saber del Mackey? El problema es cuando hay que aplicarlo con algunas consideraciones, ¿no? Creo que eso es lo que pasó con los problemas de la serie. Entonces recuerden, vamos repasando si quieren el problema 5B1.
del King. Vean que es nivel 1. Necesitamos destilar una mezcla, más para repasar un poquito los datos, ya que ustedes se los saben ya de memoria. Una mezcla de metanol agua al punto 4 me parece, ¿no? Y como líquido saturado. Y se pedía la composición del destilado, punto 98. Sí, ¿verdad? Usted me dice si voy bien. Y una recuperación de 95% o punto 95 en fracción. ¿De acuerdo? Bueno, que se hicieron el balance y todos lo hicieron bien. Y entonces esto, bueno, si hay duda, con todo gusto lo repasamos, pero yo pensaría que ya no debería de haber duda en este problema 5B1. No debería, pero avísenme si es una cosa diferente. Con esto ustedes recuerden, hacen el balance de materia y luego tasan su McCabe, ¿no? Les dicen que el reflujo es 1.25, ya no me acuerdo, sí, 1.25 reflujo medio. Y con eso ustedes determinan el número de etapas. Y les da, bueno, no sé cuántas etapas les da, algunos les daban 15, otros 16, algunos les daba como 14, ¿no? Vamos a poner el de 16, ¿no? Vamos a suponer que les dio 16. Y el plato de alimentación óptimo de alimentación era el plato 11, vamos a poner el 11, ¿no? No sé, a algunos les daba el 12, ¿sí? El 11, ¿sí? Ese era el resultado que ustedes obtuvieron en el 5B. Y entonces la historia comienza porque en el problema 5B, bueno, el C ese es de eficiencia, ¿no? Ese sale un poco de la historia. Nada más aplicar lo de la eficiencia. Si hay dudas también pueden preguntar. Voy sobre la historia del problema 5B, que continúa en el 5B, 5D2, ya es de nivel 2, y nos dice que tenemos una torre, ¿sí? Hay una torre que tiene 7 etapas de equilibrio y un evaporador, ¿no? Un calderín, dice. Suponiendo que ese calderín es una etapa de equilibrio, el total de etapas de equilibrio son 8. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y les preguntan cuánto vapor se necesita generar en el hervidor para que se pueda obtener la misma pureza y la misma recuperación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces este era la primera, el primer problema, ya de pensarle un poquito más. Como una columna que tiene menos etapas, aquí yo necesito una de 16, como una que tiene nada más 8 puede hacer la misma destilación. ¿Cómo es posible? Y bueno, muchos lo tuvieron bien, por lo menos en lo que me explicaron, yo entendí que lo tenían bien entendido. Entonces, ¿qué era ese control? ¿Cómo es posible, compañeras y muchachos jóvenes, cómo es posible destilar, hacer la misma destilación con una columna de solo 8 platos teóricos? ¿Cómo es posible? Pues nosotros sabemos, ya que nadie quiere contestar, yo sé que lo saben, pero no quieren contestar.
nosotros sabemos que hay una relación entre R y la relación de reflujo y el número de etapas, ¿no? Yo puedo aumentar la relación de reflujo y el número de etapas disminuye. Y ese es el concepto, nada más. A mayor reflujo, yo sé que necesito menos etapas. Más reflujo, necesito menos etapas, menos reflujo, más etapas, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el asunto. Entonces, entendiendo esto, ya tenemos una idea. La segunda idea es ahora cómo lo resolvemos, porque el método de McCabe no funciona cuando tenemos estos datos. Entonces, la única forma de hacerlo gráficamente es ser, por supuesto, numéricamente, pero el método es gráfico. La manera como se hace es por prueba y error, ¿verdad? Que hemos comentado también durante el curso que cuando nos dan el número de etapas, pues lo más seguro es que necesitemos un procedimiento de prueba y error. Entonces, eso es lo que hicieron muchos de ustedes, ¿no? Suponen el reflujo u otra cantidad relacionada, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, pueden suponer la ordenada directamente, algunos lo hicieron, muy bien, muy claramente. En lugar de estar suponiendo reflujos y luego calcular la ordenada y todo eso, pues decían, pues una vez suponemos las líneas, ¿no? Directamente y línea de equilibrio. Así me sale. Ahí está. Bueno, ahí está. Y entonces ustedes tienen que trazan una línea. El punto 98 está fijo, ¿no? El punto 98, ese sí no cambia, porque hay que hacer la misma destilación. O sea, aquí sigue siendo punto 98. ¿Sí? Pero esta ordenada o el reflujo, ya sea, si suben el reflujo, pues sabemos que baja la ordenada, ¿no? Recuerden que esto es XB entre R más 1. Pues lo pueden resolver gráficamente sin hacer cuentas. También pueden hacer las cuentas y hacerlo iterativamente, pero quizá lo más rápido es mover la línea y y hacerlo por prueba y error. Adelante, Carlos. Sí, profe, ahí en ese problema creo que decía que el alimento podría ir en cualquier otro punto, es decir, que ya no necesariamente tendría que ser en 0.4. Pero, por ejemplo, si yo hice un ejemplo o sea, haciendo ese método de prueba y error nada más gráficamente, pero me salió o sea, puse el alimento en 0.2, ¿cuál sería lo correcto? ¿Alimentar en 0.2 o en 0.4? ¿O qué es preferible? Sí, no se cambia la composición de alimentación, Ah, ok. porque queremos hacer la misma destilación. Es que el problema sigue siendo el mismo. Yo quiero separar una mezcla que yo tengo, ¿no? Es una corriente de proceso de 40%, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, pues por favor, mándemela al 20%, no es posible, ¿no? Ya está a 40, no hay de otro. Entonces la tengo que destilar con esta composición, ¿de acuerdo? Entonces no se puede cambiar la composición de alimentación. Pues ya está fija. Sí, entonces aquí sigue siendo el punto 4. No hay manera de cambiarlo, ¿sí? Lo único que podemos hacer es aumentar el reflujo, ¿no? Y entonces bajas o subes esta ordenada, y de aquí ya, bueno, cuando ya traces la línea de agotamiento y ya traces las etapas y te den 8 etapas, es que ya están, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces no da, ponemos otra hasta que el número de etapas sea 8, ¿no? ¿De acuerdo? Y sería la etapa. Y aquí en este dibujo que tengo en el pizarrón sería la etapa 3, la etapa de alimentación, la etapa óptima de alimentación. Lo que menciona el compañero de que se puede alimentar en cualquier plato,
Quiere decir que lo puedo alimentar en el 3, en el 4, en el 2, en el que quiera. ¿Ok? ¿Sí? Yo supongo que la torre a lo mejor es como la que tienen en el EM, ¿no? Que pueden alimentar en cualquier lado o quizás le puedan adaptar la alimentación en cualquier plato, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí está. Pero no dice que se pueda cambiar la concentración de alimentación. Solo que se puede alimentar en cualquier plato, pero con 40%. Yo puedo alimentar en el 1, en el 2, por ejemplo, o en el 4, incluso en el 5. Ok, eso pues, a lo mejor queda más claro cuando veamos el problema, el último, que es el que preguntó la compañera. Bueno, entonces esa era la forma. También muchos lo resolvieron, ¿no? Muchos encontraron la manera. Creo que había algunos pequeños detalles, pero yo espero que ya quede más claro, ¿no? Entonces, pero la idea central es esta, ¿no? Es decir, yo quiero usar una torre más chica, una torre de destilación más chica, con menos etapas, para hacer la misma destilación. ¿Ok? ¿Cómo es posible eso? Pues cambiando el reflujo. ¿Ok? Bueno, pues al aumentar el reflujo, ¿sí? Porque necesitamos aumentar el reflujo para que el número de etapas sea menor. Vean, al aumentar el reflujo, ¿sí? Sabemos que el líquido que se regresa a la torre va a ser igual a R más RD, ¿verdad? R por D. ¿De acuerdo? El líquido que llega al hervidor va a ser R por D más la alimentación, ¿no? O sea, el L' es RD más F, porque ese es el líquido, ¿no? O sea, viene el líquido descendiendo por aquí y se le suma la alimentación y es el que llega al hervidor, ¿sí? Y ahí tenemos que evaporar una cantidad. De aquí recuerden que la cantidad de fondos, me parece que era 68, 61.2. Bueno, ya tenemos fija la cantidad de fondos, entonces necesitamos generar una cantidad de vapor, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa era la parte que preguntaban, ¿cuánto vapor, no? Cuando yo regreso una gran cantidad de líquido, vean que llega una gran cantidad para el fondo de la torre y necesito evaporar una gran cantidad de esa mezcla, ¿no? ¿Cuánto les dio el vapor del reboiler? Bueno, ahí depende de la precisión del método gráfico. Vamos a poner que les dio 100. No, ¿cuánto les dio a algunos? Por ejemplo, algún dato que tengan. 135, profesor. 135. Muy bien. Vamos a poner que les dio 100 libras mol por hora, ¿no? Vamos a suponer que les dio 135 libras mol por hora. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, ahí termina el problema 5 ya. Perfecto. Necesitamos que la torre utilice este reflujo que ya calculamos y este vapor se tiene que generar en el reboiler. Y continúa la historia, ¿verdad? Sigue el 5D, el 5E. Dice que en el problema 5E2, ¿no? Pues sí, qué bueno que la torre de 8 etapas ya sabemos que puede funcionar, pero con una cantidad muy grande de vapor. Entonces dice que hay un problema, ¿no? Que la capacidad del reboiler que se tiene está limitada a 90 libras mol por hora, ¿no? O sea, el reboiler, que debería de generar 135 para que funcione, no puede hacerlo. Solo puede generar 90. ¿No? ¿En qué afecta eso? ¿En qué afecta que no pueda generar los 135? ¿No? Entonces hay varias formas, ¿no? Por ejemplo, llega a 90, conviene tal vez hacer otro diagrama para que no raye demasiado ese que está ahí. Entonces recuerden que están aquí, estos son 100,
Ok, destilado, fondos. Ok, entonces ahora esta torre tiene 8, ¿no? Es la misma de 8 etapas. Pero no genera los 135. Este de aquí nada más genera 90. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? En realidad sí hay varias cosas que pueden pasar. Va a depender de cómo operemos la columna, ¿no? Entonces, se especifica, el problema especifica que se debe de obtener el mismo producto, que tiene lógica, ¿no? Decir, pues, yo tengo que mantener la pureza de mi producto, si no, pues, no lo voy a poder vender, no va a poder cumplir los requisitos que se necesita del destilado, ¿no? Necesito pues, esa pureza, ¿no? Es una condición normalmente, ¿no? Entonces es parte de los productos que se tienen que hacer. Entonces, no lo puedo cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago en la columna para que se obtenga esta pureza tan alta, ahora con 8 etapas, pero que no me da los 135 libras más por hora? Pues la idea es lo mismo, es decir, podemos mantener un alto reflujo, porque es la única manera con la cual yo puedo aumentar el reflujo y disminuir las etapas, ¿no? Entonces, ahora entra 90, voy a mantener un reflujo muy alto, pero al regresar una gran cantidad de líquido, ya me queda muy poco para sacar como destilar, ¿no? Fíjense, nada más hay 90 de vapor, llegan al domo de la columna los mismos 90, pero necesita un reflujo muy alto. Aquí lo vemos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tener que reflujar gran cantidad de esos 90 y solamente sacar una pequeña cantidad de destilado. Es la única manera, o sea, operativamente es lo que vamos a hacer. Vamos a cerrar las válvulas, lo vamos a ajustar, ¿no? Bueno, con los ajustes que se necesiten para mantener la pureza del 98%. Entonces, el problema es saber cuánto destilado o cuál es el reflujo que yo necesito para que se siga obteniendo el producto de punto 98. Por supuesto, si sale menos destilado, con la pureza del 98 va a cambiar esta cantidad. Entonces ahora XD por D entre Z por F ya no la conozco, ¿no? Que esa es la pregunta del problema. ¿Sí? Entonces, ya una vez que entendimos eso, ahora sí, ya sabemos, no, pues sí, ya sabes, de eso se trata, esos problemas, de visualizarlos físicamente, ¿no? Por eso también, ojalá lo puedan hacer en el laboratorio, de entender bien cómo están las corrientes, las válvulas que ustedes manipulan, o las que, o cómo calientan, o cómo enfrían. Claro, ahí en el laboratorio, en una aplicación en industria, pues en realidad sí es muy difícil que puedan mover cosas. Pero bueno, también, pero sí es bueno entenderlo. Vean, ¿cómo generamos ahora una solución? Ya entendimos cómo funciona. Necesitamos un reflujo más alto y vamos a tener un destilado menor y tengo que trazar todo para que se cumplan las condiciones, el número de etapas, la pureza y los 90, ¿no? Y el balance, por supuesto, todo eso. ¿Cómo le hacen? Pues como en todos los problemas que son por prueba y error, suponen algo para resolverlo y luego ven si está bien. Entonces, ¿qué les falta para trazar el maquet? Ya tienen la composición del destilado. ¿Qué les falta? ¿La de fondo? La de fondo, exacto. Puede ser la de fondo, exacto, porque fíjense, si sale menos destilado, va a salir más fondo. Y si sale más fondo, va a salir otra concentración de fondos. Perfecto. Entonces, una opción es suponer la composición de fondos
resolver el balance, calcular el destilado, calcular el reflujo y y graficar el Mackay, ¿no? Hay varias formas. Voy a usar esta que mencionó el compañero. Suponen XB, ¿no? X de fondos, como ya no va a salir todo el metanol por arriba, porque ya no va a ser la misma recuperación, se va a recuperar menos, ahora el metanol va a salir por abajo. Entonces la composición de fondos debe ser más alta, ¿no? Si aquí era 0.033, ¿no? Vamos a poner 0.08, ¿no? Por ejemplo. Va a suponer una suposición. 0.08. Pero ya tengo todo. Con esto yo hago el balance y esto me da, puedo calcular el destilado, ¿no? Con un balance material. No sé si haya dudas. No voy a resolver los detalles, eso sí lo tienen que haber hecho. El destilado, ¿no? ¿Sí? Ya que tienen el destilado, pueden calcular la relación de reflujo, ¿no? Pues más ustedes lo vayan diciendo que necesito para que grafiquen el Mackay. El Mackay requiere XD, que ya lo tienen, la ordenada, que no la tienen, nada más tienen XD, pero no tienen el reflujo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les falta? Pues el reflujo, porque fíjense, habíamos dicho que entran 90, y sabemos que B' es igual a B, porque entra líquido aquí, y este es igual a L más D, ¿no? Ya conozco el D, el destilado, estos son 90, puedo calcular L, ¿no? L. Y con L calcular el reflujo, porque es el entre D, ¿no? Y con eso ya puedo graficar, hago mi Mackay, ¿no? Con los nuevos valores, y si eso me da las 8 etapas, ya está, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esa era la esencia de este problema, entender más que la exploración. También, bueno, también es importante, pero creo que ya es fácil una vez que entendimos cómo funciona. Entonces ya tenemos la idea, y así se hace por prueba y error. Nuevamente, se nos dan las etapas y entonces se resuelve de manera iterativa. ¿Sí? Por supuesto no es la única opción. Pueden suponer cualquiera de las que tienen aquí. Es más, directamente pueden suponer el reflujo. Ya se ahorran todas las fuentes. Y una vez que ya funciona, pues ya tiene que, ya lo pueden calcular todo lo que se necesite. Ok, de hecho pueden, o el destilado, también pueden suponer aquí el destilado. Ya no va a ser lo mismo que salía acá, que eran 38.8, ¿no? Estoy en clase, perdón, un minuto, compañeros, muchachos. Sí, estoy en clase, pero díganme. Estoy en clase. ¿A qué hora vienen? ¿A qué hora vienen? A la 1. A la 1. Sí. ¿Decirlo bien, no, doctor? Por favor, sí. Sí, gracias. Perdón, muchachos. Entonces, bueno, ya está. No sé si haya duda de este. Este está. Este es un programa muy ilustrativo. El 5E2 es genial, digo yo, porque pues, tengo que entender ahí esta relación de reflujo, número de etapas, el balance de materia, cómo se relaciona, ¿no? Entender, pues sí, exactamente cómo se separan las sustancias, ¿no? El efecto del reflujo y cómo afecta esto la capacidad del reboiler, ¿no? Entonces, eso está bastante completo. ¿Dudas de este problema 5E2? Algunos lo hicieron, ¿eh? ¿Dudas? No, profe. Ok. Bueno, vamos al siguiente.
Entonces vean que es toda una historia, ¿no? Ahí parece novela, ¿no? Entonces ahí está el problema. Entonces, bueno, aquí en para los que lo hicieron, no sé qué resultado les dio, ¿no? Pero la recuperación ya no es del 95%, ¿no? Entonces es menor al 95%, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Algún costo tiene estas restricciones y es no poder recuperar el 95% del metanol, ¿no? A algunos les dio, creo que de lo que recuerdo, eran como 80 y tantos o 90, 80 y tantos por ciento. ¿Ok? Bueno, ahora se le ocurre, ¿no? A alguien, ¿no? Se le ocurre a alguien decir, bueno, pues si recupero el 80%, quiere decir que voy a perder el 20% del metanol. Pues suena que es mucho, suena dramático perder el 20% del metanol. Quizá tendríamos que volverlo a destilar, ¿no? Entonces se le ocurre a alguien que para volver a recuperar el 95% hay una solución, ¿no? Y esa solución es el problema, el siguiente, que es el E5, el 5F, ¿no? 5E y 5F2, ¿no? Que dice, vamos a instalarle un precalentador a la columna, ¿no? Como ustedes tienen ahí en el E, ¿no? Tienen unos precalentadores. Ahí está, ¿no? Entonces, tiene es la misma columna de 8 etapas, ¿no? Tiene su mismo reboiler, el hervidor o evaporador, con una capacidad de generación de vapor de 90. Muchísimas gracias, hija. Muy amable. Sí, entonces tenemos la misma capacidad de generación de vapor de 90 y la pureza del destilado, ¿no? Igual que en el 5E. Vean que todo es como una secuencia. XD debe ser del punto 98. A diferencia del 5E, del que acabamos de hacer, es que ahora sí necesitamos que se recupere el 95%. ¿Sí? Para eso es este cambiador de calor. Sí, entonces, pues, genial, ¿no? Dices, bueno, voy a poder usar esa columna y aumentar la recuperación, pues, poniéndole aquí un precalentador, ¿no? Bueno, entonces la pregunta del problema es ¿cuánto vamos a evaporar de la corriente de alimentación, ¿no? Aquí originalmente entran 100 libras mol por hora. Originalmente era líquido saturado, pero ahora cuando lo caliente, pues se va a vaporizar. Se puede vaporizar parcialmente, incluso se puede vaporizar totalmente, ¿de acuerdo? No lo sabemos, de hecho esa es la pregunta. Dice, ¿qué cantidad de vapor? No recuerdo bien el enunciado, déjenme leerlo para que no les diga algo inexacto. Pero dice el problema, dice, ¿qué porcentaje de alimento debe de vaporizarse para recuperar el 95% del metanol con un 98% molar de riqueza, ¿no? Sí. Así lo entendieron, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que nos pide, ¿qué fracción? ¿Cuánto vale el BF entre F, ¿no? Si se vaporiza la mitad, el 60, el 70, el 80 o el 100% de la alimentación, ¿no? ¿O cuánto? ¿De acuerdo? Vean también el sentido físico, ¿no? En el problema 5D necesitábamos B' de 135. O sea, para que la torre de 8 etapas funcione, necesitábamos 135.
nada más genera 90. Entonces la idea, muy bien, muy atinada, es pues generemos en la alimentación la cantidad de vapor que nos falte, ¿no? Casi un cálculo rápido puede ser que aquí los 45 que faltan sean los 45 que entren aquí, ¿no? O sea, si aquí entra 90 y lo que necesitamos son 135, pues este cambiador debería generar 45 más o menos, ¿no? No es exacto porque cuando se genera desde abajo, todos estos platos trabajan con un flujo de vapor más alto, ¿no? A que si el flujo de vapor de 135 es solo en la zona de rectificación, cuando alimentamos como vapor, pues ya no es exactamente lo mismo. Entonces no es una simple suma, pero nos da una idea, y nos da la idea física. Al vapor que le faltó aquí, se lo vamos a suministrar aquí en medio. Y posiblemente un poco más, para compensar que los platos de abajo no van a funcionar con una cantidad alta de vapor. ¿De acuerdo? Entonces ya lo entendimos. ¿Ya? No, mira, pues vamos a generar aquí más vapor para que llegue aquí más vapor, pueda usar un reflujo más alto y alcance la pureza que necesito y la recuperación. ¿De acuerdo? Ya está todo, ya con eso. Dice, ¿en cuánto debo de evaporar? Pues nuevamente, como es un caso de una columna con el número de etapas fijo, pues se resuelve por prueba y error. ¿Sí? ¿Qué pueden suponer? ¿O cómo lo hicieron? De hecho, hay varias formas, por eso puede ser un procedimiento original, ¿no? Es difícil que a todos se les ocurra lo mismo, porque hay varias maneras, ¿sí? De hecho, hay unas mejores que otras, pero todas son válidas, ¿no? El chiste es resolver el problema, ¿no? Y aplicarlo, es decir, a ver poco a poco qué es lo que necesito, qué me falta, cómo planteo una estrategia de solución. Ese es el asunto. Bueno, ¿cómo lo hicieron? A ver si alguien ahora sí nos quiere ayudar. ¿No? No, pero Pues es que, bueno, en este caso nosotros lo que hicimos, profesor, Sí. fue ir suponiendo nuestra fracción vaporizada, que es lo que nos pide el problema, y pues ir calculando ahora sí lo que es el reflujo, el vapor y todo eso hasta, ¿cómo se llama? Hasta comprobar lo que nos pide el problema. Exacto. Sí. No, pues suena bien el procedimiento. Suena bien el procedimiento, fíjense. Me parece genial, ¿no? Entonces, suponen la fracción o el vapor, no sé exactamente, pero es básicamente lo mismo. Entonces, suponer, no sé qué suponen, vamos a suponer BF, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, 50, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? 50. Nada más así se les ocurre por inspiración, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que sí sabemos, o sería lógico, pues empezar a suponer algo cercano a los 45 que hemos dicho aquí, ¿no? 50. Muy bien, yo supongo que es lo que, según lo que me platicas, es algo similar a esto. Ya que tienen BF, ¿de acuerdo? Entonces ya pueden obtener el reflujo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se obtiene el reflujo? El reflujo, recuerden que el reflujo es igual a L sobre D, ¿no? D, como ya tenemos la misma pureza y una recuperación, va a ser el mismo del problema 5B1. El destilado es 38.8. Entonces, lo que necesitamos es poner, relacionar L con el vapor. Sabemos que el vapor es igual a L más D, ¿no? El vapor que entra aquí
es igual a L más D, ¿no? Y el vapor va a ser igual al B', con 90 más BF, ¿no? Entonces van a ser 90 más 50, ¿no? Ya que tienen esto, sacan que L es igual a el vapor menos el destilado, ¿no? Entonces el vapor ya sabemos que son, para esta suposición son 140 menos el destilado, quedan 38.8, ¿no? Según me acuerdo. Y ya con eso obtienen el reflujo, la relación de reflujo, y con eso obtienen la ordenada. Excelente, y lo grafican. Muy bien, muchachos. Excelente, eso estuvo genial. Entonces ya ponen su... Entonces aquí ya con eso suponen su línea, ¿no? O sea, es al 50%, es una línea de 45 grados. Trazan lo demás, ¿no? Hacen el balance con su ordenada que les dio. La línea de agotamiento ya queda fija. Y si es todas las 8 etapas, ya está. Permítame, tengo una llamada. Déjenme ponerle para que... Sí, bueno. Ay, perdón, muchachos, es que estoy con una llamada aquí de la facultad, ¿eh? Bueno, entonces ya trazan con estas condiciones, y si el número de etapas son iguales a las especificadas de 8, pues ya está, ¿no? Y creo que así lo que entendí del compañero que me explicó, algo así hicieron, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, estuvo genial, muy bien. ¿Alguna duda de los demás? No, profesor. Este se hubiera podido resolver al revés, es decir, suponiendo una nueva ordenada y calculando R hasta calcular la fracción. Sí. Puedes suponer R, nada más que, exacto, si supones R, por ejemplo aquí, puedes suponer, este es otro procedimiento, suponer R, ¿no? Y entonces con ese R, bueno, ya tendrías que calcular BF, pues, para poder trazar esta línea, porque recuerden que esta línea tiene una pendiente de menos LF en BF. Entonces, si se supone R, también es posible. Si tienes R, sabemos que L, el líquido que se regresa, es igual a RD. El vapor, son los balances de aquí, es L más D, ¿no? Por es L más D. ¿De acuerdo? Entonces, esto es
Esto es igual, L es RD más D, ¿no? Y el vapor, ¿no?, que llega aquí es igual también a los 90 a B' más BF. Y de aquí despejamos BF. RD más D menos B'. ¿De acuerdo? Ya tienes BF. Con BF necesitamos calcular, entonces ya LF es igual a F menos BF, ¿no? Y ya obtengo la pendiente de la línea de alimentación, que es lo que se necesita. ¿Sí? Pero es completamente válido. Muy bien, también es posible. ¿Sí? En los dos procedimientos en realidad tienen que ser las mismas cuentas. Porque para trazar el diagrama necesitan dos cosas. Una, la ordenada, y eso quiere decir el reflujo. Y la otra, la pendiente de la línea de alimentación, eso es BF. Pues ya sea que se pongan BF o el reflujo, en los dos casos les va a faltar otra. Si se ponen BF, les va a faltar el reflujo. Si se ponen R, les va a faltar BF. ¿Ok? Entonces, pero es completamente posible y está bien, muy bien. Bien, ¿alguna otra cosa? Bien, yo creo que algunos o varios, pues creo que la mayoría lo hizo bien. Y lo importante es que también lo vayan entendiendo, también por eso es importante ahorita discutirlos, para que no solo es la cuestión operativa, de hecho hacer rayita, pues eso cualquiera lo hace, ¿no? Digo, no. El chiste es que lo entendamos y generemos una solución, ¿no? Ese es el propósito de esto. ¿No? Hacer las cuentas, bueno, pues, no, ustedes son muy hábiles para hacer balances de materia, eso no les cuesta trabajo, no me queda la menor duda. Y bueno, y hacer el diagrama, pues tampoco tendrían problema. Bueno, hasta ahí es el F. ¿Cuál sigue? El G, es el de los platos, ¿verdad? Vamos a hacer el G, ese sí es un poco diferente, ¿no? Es como otra historia diferente, ¿no? En el 5G, dígame si es este 5G2, tenemos la torre, la misma torre del problema 5B1, ¿no? Es decir, la que nos dio, voy a usar los datos que puse en el pizarrón, que dijimos N16 y F11, ¿no? 16 etapas en total y se alimentaba en la 11, ¿no? Algunos les daba en la 12 y algunos les daba 15 aquí, ¿no? No es exacto. Y ahora nos dicen que en lugar de alimentar en el plato 11, en esta torre de 16 etapas, se va a alimentar en el último plato. ¿No? Entonces aquí está el plato 1, el plato 11, que es el que debería de ser no pongo todos, y aquí sería el plato 15, y en el reboiler es el 16, ¿sí? Entonces deberíamos de alimentar en el 11, pero no, alimentamos aquí, ¿sí? Físicamente. Entonces, el problema 5B1, imagínense que mandan a construir la columna, ¿no? Ya le ponen eficiencia y sacan los platos reales y todo eso, de los detalles, ¿no? Y por alguna causa, un error o cualquier otra situación, alimentan en el plato 15. ¿No? Entonces el problema dice que si se mantienen las mismas condiciones del diseño, ¿no? Las mismas condiciones operativas, porque cuando pongan a funcionar esto, pues
ustedes lo van a poner los ajustes o los set points, que llaman en control, ¿no? A los valores del diseño, ¿no? O sea, que los recipientes de nivel, los medidores de flujo, los fijados de todo lo que sean de control, van a ponerlo de tal manera que funcione pues a como se diseñó, ¿no? Entonces eso quiere decir que el reflujo se va a mantener, ¿sí? ¿De acuerdo? El destilado se va a mantener, los fondos van también igual, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿No? O sea, físicamente así lo vamos a poner. Es más, ahí vienen al DEM, ahí tienen su torre de destilación de platos, y supóngase que hacen el diseño y ya les queda esa torre y ahí está lista. Y deberían de alimentar en el plato 5, ¿no? Tiene 8 etapas, me parece. Y no, ustedes alimentan en las 7. ¿Qué ocurre? Si mantienen los mismos reflujos, la misma velocidad de calentamiento, de enfriamiento, etcétera, los mismos ajustes, ¿qué ocurre? Pues no es tan eficiente como si se alimentaran el 11. Okay, sí, más o menos esa es Tiene la idea. menos Cambió la pureza. composición de destilado. Algo iba a decir la compañera también. Que cambiaba la pureza. A ver, la pureza, exactamente. Exacto, ¿verdad? Sí. Exacto. Pues los flujos los vamos a mantener, o sea, eso va a seguir el mismo destilado, los mismos fondos. Pero exacto, lo que va a cambiar es XD, ya no vamos a obtener el punto 98. Y también, por supuesto, si no sale el mismo XD, también va a cambiar XB, ¿no? Lo que pueden, y relacionando con lo que dice el compañero de eficiencia, no es exacto el término de eficiencia aquí, porque nosotros manejamos lo que se llama la eficiencia de Murphy, pero digamos la separación, ¿no? Ya no va a separar igual, ¿no? O sea, antes separábamos un producto del 98% en el destilado y un producto de fondos de 0.033, ¿no? Fraccional. Ahora ya no vamos a poder separarlo tanto. Vamos a tener un destilado menos puro y unos fondos con más metanol, ¿no? Eso es lo que vamos a obtener. Excelente, muy bien. Esa es la parte más importante. Ahora bien, ¿cómo lo resolvemos? Esto les causa mucha confusión. Hay sí, muchos tuvieron confusión, creo. Y también con lo que preguntaban hace rato, quizá esto ayude a entenderlo un poco más. Hace rato del programa 5B1. Entonces, imagínense que es una curva de equilibrio. Entonces, vamos a suponer primero como lo tenía, ¿no? En el programa 5B, ¿se acuerdan de los valores de ordenada, no? Bueno, este era punto 4, la alimentación, este era punto 0.33. Los voy a poner los que teníamos originalmente, ¿eh? No es este todavía, este es el 5B, pero sobre este voy a hacer los cambios. Este es el 5B1, así el diagrama, ¿eh? El 5B. Y en este habíamos puesto bueno, aquí la línea de alimentación, que era una vertical, la línea de rectificación, no me acuerdo dónde estaba, por punto 50 y tantos, no sé cuánto. ¿Sí? No va a dar exactamente los platos, va a ser muy difícil hacerlo con la cantidad de platos exacta. Ahí está, pero es ilustrativo, ¿no? Este es el programa 5B1. Y con esto nos daba 16 platos y el plato 11, ¿no? Ahora, como cuando yo lo trazaba así, las etapas, ¿verdad? Yo venía el trazado de las etapas, ¿sí? Sí, nos va a trazar todas. Aquí me daba la etapa 11, ¿no? No trazó todas, pues no me daba las 11. Y aquí me daba otro hasta la última era la 16, ¿no? Así está, ¿no? Imagínense que aquí se ven todas las demás. Bueno, ahora vamos a otro color, a ver, un azul, a ver si resaltan. Ahora sí,
si yo alimento no en el plato 11, sino en el 15, lo que tengo que hacer es, aquí en el 11, no cambiar de línea de operación, sino me sigo. Ese sería el 12, 13, 14, y en el 15 cambio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así lo tendría que hacer y seguir, a ver si es cierto que me da. Aquí, de hecho, aquí está, miren, hasta este que no es exacto, no me da. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso es lo que yo tengo que hacer. Por supuesto, no va a llegar al mismo lugar que estaba el diagrama cuando yo cambiaba en el plato óptimo. Ese es el trazado que tienen que hacer. Entonces, no va a llegar, ¿no? O sea, este no va a llegar con 0.33. La única manera que llegue es que este se desplace para acá. Y por hacer eso, por el balance de materia, este se desplace para acá. Como mantengo los mismos flujos, reflujo, etcétera, quiere decir que los flujos internos se mantienen igual, ¿no? O sea, las L en B y la L' en B' se mantienen constantes, ¿no? Porque son los mismos flujos, todos los flujos son iguales, siempre no cambian, son condiciones de operación. Nada más este se va a desplazar para acá y este para acá, ¿sí? Como son las mismas pendientes, pues lo que hago es trazar unas paralelas a las que ya tengo. Pues trazo unas paralelas con una pureza menor, aquí está, ¿no? Pero paralela a la anterior. Aquí también trazo otra paralela a esta, ¿no? Que choquen esta. Que esta está más. Ahí está. ¿De acuerdo? Y hago lo mismo. Trazo mis etapas, 1, 2, etcétera. Llego aquí a la 11. Ahora, como está más despegada, el 11 va a quedar más para acá, ¿eh? Pero me sigo aquí, hasta que llegue al 15. En el 15 cambio. Y si en este, ya cuando atrás el 16 llego a esta 9XB, ya está resuelto, ¿no? Creo que lo que se les olvidó un poco fue esta idea. Por ahí tenemos en uno de los apuntes cómo se traza cuando no tenemos la alimentación en el plato óptimo. ¿De acuerdo? Alimentar aquí quiere decir que todos los platos que están aquí, el 1, 11 hasta el 14, los voy a resolver con balances de materia hacia el domo, es decir, la línea de rectificación. Quiere decir que todos estos platos caen en la línea de rectificación, aunque no sea el óptimo. Y solo cambio de línea cuando físicamente entra la alimentación. En ese momento digo, ya, no puedo hacer balances hacia arriba, ya no se puede, los hago hacia abajo. Y esta es la línea de agotamiento. Eso es lo que hace. Eso no quiere decir que yo cambie la pureza. La pureza sigue siendo la misma. Simplemente la puse en otro punto. Entonces, la línea de operación sigue estando en el mismo lugar, no se mueve. Moverla quiere decir que están haciendo otra destilación. Entonces ya, a lo mejor ahí en donde está esta columna, dicen, bueno, pues tú lo resolviste para otro caso, pero no es el que necesitamos. Necesitamos es cuando entra 40%. ¿Sí? Era entendido a pesar de los dibujos sinceramente tan feos, pero por ahí tenemos en el apunte cómo se hace una gráfica. Profe, entonces lo único que tendríamos que hacer para conocer la pureza sería como, bueno, poner la otra línea en paralelo, desplazándonos un poquito más hacia la izquierda. Sí. Ah, ok. Y bueno, la pureza sería en donde pusimos la línea paralela. Exactamente, por ejemplo, si esta verde que está aquí ya da las 16 etapas, este sería el valor buscado de destilar. Incluso este de acá sería el de fondos. Ah, ok. ¿Sí? O lo pueden checar con el balance de materia que debe de cumplirse. Okay, gracias, profe. Sí. Entonces, exacto, esos son los puntos claves, digamos. Uno, que ya sería la solución. Otro, que los platos tienen que seguirse hasta el 15 cambiar. ¿De acuerdo? Y debe de coincidir con XB el último plato. ¿De acuerdo?
Algunas veces también lo que dicen, es que aquí no caben, así dicen, no caben. ¿Qué pasó? Cabe un número infinito de etapas, ¿no? Así que es hasta la 20, hasta la 100, hasta los 200, hasta la 1000 cabe, ¿no? Pues recuerden que conforme más se van acercando a la intersección, nunca llegan primero, pero caben todos los platos que quieran, ¿no? Entonces siempre cabe, ¿no? Exactamente. Es un punto de infinitud, le llama el King, ¿no? Profesor, Sí. bueno, el problema nos está diciendo que se introduce por descuido en la etapa inferior de la torre, la siguiente por encima del calderín. Bueno, en este caso sí tenía duda, bueno, lo resolvimos más o menos así, pero tenía duda. Entonces sería, allí usted puso 16 etapas, entonces serían 14 en la zona de rectificación y serían dos, bueno, sería una por encima del calderín y aparte la del calderín, entonces se contarían como 2 etapas, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Sí, exacto. La 15 sería la de alimentación y efectivamente ya está en la zona de agotamiento. Ah, ok, sí, es que tenía duda en eso, si solamente ponerla, considerar solamente el calderín o la siguiente también. Sí, así como está trazado aquí, bueno, con todo el rayonadero ahí, haciendo una amplificación, ¿no? Tendríamos aquí la línea de equilibrio, aquí la de operación, ¿no? Aquí tendríamos la etapa, como dices, la de alimentación sería la 15. Aquí entonces viene por acá. Por acá viene la de rectificación. Aquí es la 15 y la 16 bajaría aquí, ¿no? Exacto. La 15 es donde cambiamos de rectificación a agotamiento. Y la 15 está ya abajo del punto de alimentación, ¿no? Físicamente, digamos, tiene la conexión, ¿no? El ducto, la boquilla de alimentación, arriba del plato 15, ¿sí? Así como se ve en el dibujo. Exacto, ya la 15 y la 16 que se revuelven son de la zona de agotamiento. Sí, tienes toda la razón. Profesor, y otra pregunta, bueno, ya lo vimos así, digamos que gráficamente, pero en sí, físicamente, ¿qué es lo que está pasando en la torre? Nosotros a solamente tener 14 etapas en la zona, bueno, la mayoría de etapas en la zona de rectificación. ¿Qué pasaría? Pues primero, como no es el plato óptimo, exacto, no la estamos aprovechando bien la columna. Uno de los compañeros dijo que es la eficiencia, pero no tanto la eficiencia, sino que no aprovechamos todos los platos debidamente. Entonces no hacemos una buena separación. Ese es el efecto, ese es lo que pasa. Le estamos poniendo muchos platos en rectificación que no funcionan muy bien, ¿no? Y en agotamiento nada más 2 no son suficientes, ¿no? De hecho, una de las formas también como se puede ver es el tamaño de los escalones. El tamaño de cada escalón es el cambio de concentración que produce cada plato, ¿no? Cuando si un escalón es muy grande como este es el cambio de concentración que obtiene en un plato. Pero si el escalón es muy pequeñito como estos de aquí, que son de muy, muy pequeñitos, pues el cambio de concentración es muy pequeñito, casi nada. Todos esos platos que están aquí, que quedan así muy amontonados, quiere decir que pues no hay cambio de concentración ahí, es un cambio muy, muy pequeño, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que estamos haciendo, desperdiciando etapas de equilibrio. Así es, muy bien, muy buena pregunta, ¿cierto? Sí, sí. Así es. Entonces, en resumen, no, no tenemos una buena separación si no alimentamos en el plato óptimo, que es obvio, ¿verdad? Es un tanto obvio. Tanto es así que siempre que diseñamos las columnas, pues hay que poner, por supuesto, la alimentación en el plato óptimo, ¿no? Pero
pueden ocurrir, ¿no? Como en este caso, que por un error ya no se alimenta en el plato óptimo. Y puede haber otras situaciones, quizá, no sea, quizá alguna falla, ¿no? Quizá hay una falla en la columna y hace que ya no se alimenta en el plato óptimo. Una falla de operación, quiere decir. Puede ser que cambien las condiciones, ¿no? Puede ser que pues ahora la pureza de la alimentación ya no va a ser la misma, va a cambiar, por algunas condiciones cambiaron quizá, ¿no? Y no es la misma, mejor también ya eso hace que cambie, ¿no? Pues hay una que plantea su libro, el King, ¿no? Un problema, ¿no? Dice, bueno, pues hubo una falla, se oxidaron los tornillos que sujetaban los platos de agotamiento y se cayeron. ¿Ok? Y eso ocasiona que se alimente ya en el reboiler, ¿no? Y entonces ya no es el plato óptimo. Aparte de que ya tienen los platos. Entonces, pues hay situaciones, ¿no? Exactamente. Bueno. Listo. Bueno, no sé si tengan alguna otro comentario, ¿no? Dudas, preguntas. Profesor, todo claro. Gracias. Ok, bien. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Sí. Les recomiendo para el examen, primero que hayan hecho los problemas, es muy importante que se hayan hecho. Otra, pues que revisen también los ejemplos que se hicieron en clase, ¿no? La idea de los conceptos que hemos revisado, que hemos visto, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, a ver, una cosa que también luego ocurre, que les ocurre también en el caso de que les ocurre también en el caso de absorción, ¿no? El reflujo mínimo, el concepto de reflujo mínimo no es una línea que toca la curva de equilibrio en el punto de alimentación, en realidad eso no es exacto. Ay, perdón, aquí está. Voy a hacer una curva como la del etanol agua. El etanol agua un poco exagerada, ¿eh? Viene así y voy a hacer una cosa así, ¿ok? Y tiene una hacia otra, ¿no? Más o menos, ¿ok? Digamos que es la curva de equilibrio de etanol agua, ¿no? Y aquí ocurre algo que puede pasar en diferentes sistemas. Vamos a ver que tenemos esta composición del destilado y una Z, ¿no? Que una XB también. Aquí una limitación. ¿Cómo se traza el reflujo mínimo, ¿no? Si decimos que se traza de aquí al punto de la intersección de alimentación para obtener el reflujo mínimo, ¿sí? Si ponemos eso está mal, ¿ok? Nosotros lo que vimos es que tenemos situaciones como esta, ¿no? De una cantidad de platos finita, ¿no? Si te hacen los platos y le das cierto número de platos. Si disminuyen el reflujo, pues esto sube, ¿no? Se puede subir, ¿no? Esto sube y el número de platos aumenta. Cuando el número de platos se hace infinito es cuando tenemos el reflujo mínimo. Y eso ocurre en este caso de la curva de etanol agua, para ese dibujo que se ve ahí, cuando la línea de operación es tangente a la curva de equilibrio. Entonces, no necesariamente en el punto de alimentación. Entonces, el verdadero reflujo mínimo está aquí.
¿Sí? Entonces, ¿cuándo borrar estas líneas para que no cause confusión? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, porque el concepto es ese, ¿eh? Vamos disminuyendo el reflujo hasta que el número de etapas se hace infinito. En ese momento tenemos el reflujo mínimo. Aquí nos falta poner el reflujo mínimo. ¿De acuerdo? Entonces ahí esos detalles que ahí están a veces. ¿Sí? Otros detalles, para que no se les olvide. Que luego he visto que tienen problemas. Otros detalles es la línea de alimentación, ¿no? Chispas. Cuando les digo líquido saturado, una vertical. Un vapor saturado, una horizontal, ¿no? Cuando les digo una cantidad de vaporizada, ¿no? Por ejemplo, si decimos 50% de vapor, ¿no? Vamos a poner aquí fracción vaporizada. En la alimentación. Vamos a poner que son 50%. ¿No? Más o menos sí lo hacen, porque dicen, pues la línea de alimentación pues tiene una pendiente de menos 45 grados, ¿no? Un segundo, como miran los ángulos. Entonces, o sea, ese más o menos lo hacen, ¿no? Dicen, pues 45 grados, pues trazan de aquí una línea de 45 grados, o 135 si lo miden desde el primer cuadrante, ¿no? ¿Sí? Más o menos lo hacen. ¿Okay? Y ahora se empieza a causar problemas cuando no es 50%, ¿eh? Algunos días dicen chispas, de verdad que muchos, ¿no? Qué barbaridad. Dicen, no, la fracción vaporizada les va a dar de 0.34, ¿no? Por alguna causa, ahí está. Y ya no lo pueden graficar, ¿eh? Siempre me ponen del 50%. Que no lo trazan, pues uno de 45 grados. No, no es, ¿no? O sea, usado cuando la fracción vaporizada, ¿no? Es de 0.34, esto quiere decir esto quiere decir que el vapor de F sean 35, por ejemplo, y el F 65, ¿no? Entonces ya en este caso la menos LF en BF serían 35, perdón, entre 65, ¿no? Entonces ya cambia. Y así varias que pueden sacar, ¿no? U otras. ¿Sí? Entonces ya nada más ténganlo en presente para que no caigan en ese pequeño problema, ¿no? De que puedan trazar no solo para el de 50%, no solo para líquido saturado o vapor saturado, ¿no? Incluso, algo que no vimos, antes no lo pongo en los parciales, pero a ver si lo pongo en los extraordinarios, porque ahí sí ya lo tienen que saber, porque ya conocen Ponchon Savary, el caso de usar el Q, ¿no? En realidad sabemos que esta, ¿sí? Es la pendiente de la línea de alimentación. También se puede poner en términos de Q, que es Q entre Q menos 1, ¿de acuerdo? Y Q es la entalpía de vapor menos entalpía de la alimentación entre la entalpía del vapor saturado menos la del líquido saturado, ¿ok? Entonces, para casos que sean vapor líquido sobreenfriado o vapor sobrecalentado, ¿no? Esta es la pendiente, o incluso todas, cualquiera se puede obtener si tenemos datos de entalpía, ¿ok? Esa ahorita no la pongo, pero sí el concepto probablemente lo puedan utilizar, ¿no? ¿Ok? Entonces básicamente es trazar la línea de alimentación, las condiciones, cómo se trazan. Bueno, más dudas, muchachos y compañeras. No, profesor. No, profe. Bueno,
Fíjense, les tengo una mala noticia. Tengo una reunión a las 12. Y bueno, nada más por estar, me tengo que ir por lo menos 10 minutos antes o 5 o más. Estoy muy impresionante. Entonces ya, bueno, ya tengo mucho más tiempo. Pero podemos hacer algunas cosas, pero les aviso para que yo creo que ya no vemos Poncho Sabarita, que eso está bien para no empezar a mezclar nuevos conceptos, ¿no? Y que lo tengan esto todos presentes para el examen. De verdad, pónganse ahí a revisarlo, no lo digan así nada más de ya medio vi cómo se resuelve, probablemente no pueden resolver el problema. También recuerden que que el examen va a ser, tiene típicamente una parte básica, ¿no? Que no requiere mucho, para que puedan pasar si conocen lo esencial, ¿no? El trazado de las líneas, cosas como las que ahorita vimos, ¿no? Una parte un poco más complicada, ¿no? Y bueno, pues a veces una parte, a veces más o menos difícil, si quieren 10, ¿no? Que sí los tiene, bueno, el semestre pasado, sí hubo, el antepasado creo que hubo más. Entonces, ese es como está organizado el examen. También recuerden que lo van a hacer a mano. Bueno, eso ya lo vimos el examen pasado. Lo hacen a mano. No tiene que ser a mano. Sí. Yo creo que les mando los datos de equilibrio o la gráfica de equilibrio antes del examen, ¿no? Entonces, para que estén al pendiente, un día antes, yo creo. ¿Una gráfica de equilibrio o los datos? ¿Qué prefieren? Los datos. La gráfica. Los datos. Los datos o la gráfica. Bueno, pues ya dijeron, de los dos dijeron exacto. Sí, los dos. ¿Los dos? Bueno, si los tengo, sí. Se los mando. Es que fíjense, si le mando la gráfica, el problema es imprimirla. Y bueno, a veces he tenido casos que dicen, es que no, por alguna causa, se me descompuso la impresora o cualquier, puede causarles problemas, pero a veces estén en ese caso. Si tienen una impresora y no tienen problema, pues es lo más fácil, ¿eh? Imprimen varias para tener hasta en el examen ahí, ¿no? Unas 2 por lo menos, o 3 si sería conveniente. Ya, exactamente. Y si les mando los datos, pues sí, los que no tienen problemas con la impresora, bueno, pues lo pueden graficar en papel milimétrico, incluso en papel de cuadrículas. Por eso la pregunta, si no tienen problemas de que les mande la gráfica, pues posiblemente les mande la gráfica. Entonces, sobre todo es ese caso, pues sí he tenido casos que me dicen, es que sabe que mi impresora se me descompuso y sobre todo cuando estábamos más en la pandemia, que se pues eso de ir a las papelerías y todo eso, imprimir y si me lo manda un día antes, ya no tengo mucho tiempo para hacerlo. Entonces casi esa es la pregunta, para que no tengan problema. ¿No cree que sea posible enviar esos datos un poco antes del examen para tener tiempo de irlos a imprimir? Sí, se los mando con tiempo suficiente. Sí, Pues subir desde un día antes, profe. Sí, que sí tienen razón, tengan tiempo de que ya sea que los impriman o que lo hagan. Sí, está bien, se los mando a más tardar entonces mañana, ¿no? En el miércoles para que tengan todo el jueves para imprimirlo o sacarlo, hacerlo y ya lo tengan listo el viernes. Sí. Entonces mañana se los envío a más tardar. Gracias, profe. Sí, no, ¿de qué? Oiga, profesor, una pregunta. Digamos que no puede entrar a la entrevista, pero sí puede entrar al examen. ¿Cree que valga la pena hacerlo o ya tengo reprobado el parcial por no tener la entrevista? Mira, si preguntas cosas difíciles. Pues mira, según la regla que pusimos, ¿cuánto contaba? Es que la parte de la entrevista va con los problemas resueltos.
para estas dos primeras partes. ¿Ok? Entonces yo creo que todavía puedes pasar, ¿eh? Pues bueno, si entregaron los problemas y los hiciste con tus compañeros y los entregaron, pues esa es la mitad de esa parte. O sea, tendríamos, ya si no presentaste la entrevista, bueno, pues tendrías esa mitad. Y pues, entre el examen, pues también, ¿eh? Pues, tendrías esa parte. Yo digo que sí, preséntate, pues, todo depende de los resultados. Si sacas 6, bueno, pues sí estarías en peligro quizá. Pero si sacas 7, creo que sí, no pasas. Ok, bueno, gracias, profe. No te preocupes, tú preséntate, como si fuéramos a pasar, ¿eh? No. Además, un poco, la verdad es que sí, la regla la aplico, ¿eh? Pero también veo la parte cualitativa, ¿no? Especialmente en las entrevistas, porque, no sé, por alguna causa, ¿no? Pues, a mí mismo me pasa, ¿no? Que se nos ha ido la luz aquí en el demo, pues, no puede estar. Igual a ustedes pueden pasar cosas que se pudieron estar, ¿no? Entonces, pues no lo tomo tan drástico. Digamos que la entrevista sí cuenta y lo promedio, como dijimos en la regla, pero evalúo toda la situación. Si digo, no, pues con eso es suficiente para que pases, pues pasas. Normalmente les ayuda. O sea, la entrevista es porque van a aumentar. De lo que saquen en el examen, pues van a aumentar de calificación. Normalmente lo que pasa. Pues a lo mejor no te aumenta, simplemente. Ok. Bueno, muchas gracias, profe. Sí. ¿Dan alguna otra duda? Todo lo que quieran preguntar, pues es el momento, ya que... Profe, ¿ya subió la asignación para subir la serie del problema? Creo que ya estaba, ¿no? Porque alguien me dijo en la entrevista y revisé en ese momento y sí está, ¿no? Oiga, de hecho, dice la serie de McKay. Sí, sí, Entonces, bueno. esa fue para el viernes, compañero. Sí, sí estaba, ¿eh? Alguien me dijo en la entrevista, pues dije, caray, se me habrá olvidado que puede haber sido. Yo no la vi porque creo que no había bueno, no sé si había puesto como la horario límite. Ya ve que cuando asigna hay un horario límite y nos aparece a nosotros como una tarea pendiente. Sí, le pusimos fecha. A las tareas, a las series, creo que sí les he comentado, pero bueno, se los repito, las series, normalmente hacemos la entrevista y son sobre su serie que están haciendo, ¿no? Incluso comparten ustedes la pantalla con sus cálculos y lo que hayan hecho. Y puede haber todavía errores, dijimos, pueden tener algunas dudas. Y todavía tienen todo el día para corregirlos, no tienen hora porque lo pueden entregar a la hora que quieran. ¿Sí? Entonces no hay hora fija. ¿Sí? Lo pueden entregar hasta las 12 de la noche, sin retraso. ¿Okay? No así los exámenes, ¿eh? Los exámenes sí van con hora, porque sí son con tiempo. Pero las tareas, todas las que dejemos, son por día nada más. Entonces, que lo entreguen en la fecha que dice ahí, con eso. Sí, pero bueno, chécalo, yo lo chequé ese día que me dijeron, no sé si fuiste tú, y sí, no, pues sí está, es una segunda serie de problemas. La primera fue la de equilibrio flash, ¿no? Esa es la segunda. Sí, entonces ahí, si no lo ha subido, pues, o no lo han subido, pues súbanla, pues ya, a lo mejor no les vale lo mismo, pero pues más vale que... Incluso no les pongo candado, ¿eh? También se han fijado en eso, no tienen, ya ven que ahí en el Classroom se le puede poner que ya no se acepta, ¿no? Después del tiempo. No, siempre son aceptadas, ¿no? En el caso de las tareas, si me lo entregan después, como ahorita si es que no lo has entregado, pues ya no va a valer lo mismo, pero pues más vale que entregues y que saques a mejor menos calificación a que no entregues nada, ¿no? ¿De acuerdo? ¿A poco no quiero que se haga una mala costumbre de entregarla de tiempo? Pero digamos que una vez pues pasará. Los exámenes sí es un poco más riguroso el tiempo, pero se le pone tiempo. Sin embargo, también entiendo que puedan tener ahí un pequeño problemita del internet, o de, ¿no?
A veces cuando más prisa lleva uno es cuando más falla es internet, ¿no? Entonces eso lo entiendo, ¿no? Entonces, bueno, sí, soy, digamos, flexible, pero no hay una regla, ¿eh? O sea, la hora es la hora. Ya depende de mi criterio en cada caso si les acepto el examen por unos minutos de retraso, ¿no? Igual sí se los acepto. Ya sí es mucho, la verdad no. Pero cuánto es mucho y cuánto es poco, ese es criterio mío. ¿Sí se entiende? O sea, a veces me lo han entregado, todos ustedes lo van a saber, nos los han entregado 2 minutos tarde, no me voy a poner así, no, ya no. Que hay casos de la vida real que así son, exacto, si no entregas a tiempo, si estás fuera. Es una cuestión también de equidad, porque todos deben tener el mismo tiempo para hacerlo. Pues si les doy a unos más tiempo, pues ya no es equitativo. Pero digo, es una cantidad muy pequeña de tiempo que lo se los he aceptado incluso. Pero si ya veo que ya es un tiempo ya a mi criterio y ya se pasaron del tiempo más de la cuenta, pues ya no se los aceptaría. Bueno, pues aquí le dejamos, muchachos y compañeras, pues repasen, ¿no? Repasen lo que hemos comentado. Bueno, si no hay más dudas, pues yo creo que aquí le dejamos. Sí, profe, está bien. Nos vemos. Nos vemos, que tengan buen día. Gracias,